Vamos a conversar con Rubén Vargas. Rubén, muchas gracias por venir. Un gusto tenerte, te había escuchado en varios programas, nunca te había tenido acá para conversar de esos temas y hoy estamos en el ojo de la tormenta. ¿Qué está pasando en el BRAE, en la convención y en todo? ¿Hablamos de sendero, de el otro sendero, no el libro de Soto, sino hay un otro sendero? ¿De quién estamos hablando? Augusto, a ver, como sabes, como recordarás, el 93, después de la captura de Guzmán, se plantea al gobierno de Fujimori el acuerdo de paz. Guzmán plantea el acuerdo de paz y eso genera una discusión interna dentro de lo que se conoce como el Partido Comunista del Perú y se generan varias facciones, algunos señalando de que era una maniobra de Fujimori, de Montesinos, y otros señalando de que Guzmán estaba traicionando a la revolución peruana. Pero básicamente, como recordamos todos los peruanos, ese pedido del acuerdo de paz fue a efectos de que Guzmán y Elena Iparraguirre, su comité central, tuvieran algunos beneficios carcelarios. Llevaron la torta, todo el trabajo que Montesinos hacía, exactamente, de persuadirlos. Exactamente, un toma y daca del grupo terrorista del comité central con el gobierno de turno, porque recordemos que eso se usó también para la estrategia del referéndum de la aprobación de la Constitución del 93. Y ahí los que están fuera se parten en dos. Entonces, en efecto, se parten básicamente en dos facciones principales, ¿ya? Pero estas facciones se definen claramente en 1999, 2000, cuando Guzmán nuevamente plantea al gobierno de turno, entonces el gobierno de transición del doctor Paniagua, una nueva decisión que asumen dentro del Comité Central, conocido como proponer la solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Entonces, a partir de ahí... Sacan un documento. Exactamente, sacan un documento, presentan una carta al presidente Paniagua, etcétera. Entonces, a partir de ese documento, a partir de ese pedido, a partir de esa decisión del Comité Central, se observan con alguna nitidez a dos facciones. A la facción que rechazaba y consideraba a Guzmán y al Comité Central como los traidores de la Revolución Popular, de la Revolución Maoísta, y a los que seguían la línea del pensamiento Gonzalo. En términos de presencia de estas dos facciones de la gente de Guzmán que estaba en libertad, le encarnaba básicamente Artemio. Y Artemio se ubicó... Movadef en las ciudades es el grupo que respalda a Guzmán hasta ahora. Exactamente. Entonces, Artemio cae y se acaba la línea del pensamiento Gonzalo en libertad. Y queda solamente el Comité Central y todos sus seguidores en prisión. Y con Movadef, pero ya con otra estrategia, básicamente política. Y eso es una decisión también adoptada por Guzmán y por el Comité Central, que dicen cambiar de escenario, dejar la política con armas a la política sin armas, y eso es básicamente el Movadef. Ayer, hace 2 días sacó Movadef un documento que otra vez reiteraba de la amnistía general, ¿no? Exactamente, esa es la estrategia, eso es lo que ellos están buscando ahora. Pero la otra facción es la expresión radical, el sendero duro, el sendero que reniega de todo este proceso posterior a la captura de Guzmán. Entonces, es una facción que nace del tronco de lo que fue Sendero Luminoso de los 80 y de los 90, pero que tiene ahora un matiz distinto a ese sendero que hemos conocido, a ese sendero que se identifica con el pensamiento Gonzalo. Y ese matiz básicamente es que rechazan lo que se conoce como el pensamiento Gonzalo y adoptan estrategias nuevas, estrategias distintas a efectos de revertir dos cosas. Uno... ¿Rechazan ahí tener su origen del pensamiento Gonzalo o dicen que el pensamiento Gonzalo ha derivado ahora, Abimael es un traidor, se ha chupado y todo, ahora seguimos por otro lado? Pero rechazan inclusive los fundamentos que Gonzalo ponía. En efecto, lo que rechazan es el llamado pensamiento Gonzalo, la interpretación maoísta que hizo Gonzalo para fundamentar a lo que se conoció como Sendero Luminoso. Y ellos básicamente se declaran como marxistas maoístas. Marxistas-leninistas, principalmente maoístas. Ya, pero hay algunas coincidencias respecto a la caracterización de la sociedad peruana. Y esos son, para ponerle cara y rostro, los Quispe Palomino, que se ubican primero en la zona del BRAE y ahora se están chorreando más abajo hasta la convención y ocupando espacios. Claro, pero ahí hay un detalle, Augusto, que vale la pena mencionarlo, vale la pena ponerlo en debate. Los hermanos Quispe Palomino, si observamos a los documentos que han elaborado, a los manuscritos que han elaborado
y a las declaraciones que han dado algunos medios de comunicación, digamos, su nivel de análisis, su nivel de su referente teórico, político, Yo he leído los que han... es bastante limitado. Es bien mediocre. Bien mediocre, en efecto, bien mediocre. Digamos que Jaime Guzmán con todo significa, pero sus documentos eran más elaborados, más pensados. Ahí había ¿no? Esto es una sarta de insultos. El último que han sacado, que dejaron en Echarab, en algunos lugares que volantearon, es una sarta de insultos a Vargas Llosa, a Toledo, a Ollantumala, un mamarracho. Un mamarracho total, en efecto. Sin embargo, hay algunos documentos que están colgados en la página web del grupo terrorista y hay algunos documentos que se han distribuido especialmente en el BRAE el 2000, 2003, 2004 y para adelante. Son documentos impresos. Esos documentos tienen un nivel de análisis mucho más elaborado. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen esos documentos? Que escapan claramente al nivel de análisis, al nivel de abstracción de los hermanos Quispe Palomino. Entonces, lo que yo quiero poner en debate y lo que quiero alertar a los sistemas de inteligencia es que yo presumo que detrás de los hermanos Quispe Palomino, especialmente detrás de José, hay un buró político. Sí. En efecto, hay un buró de ideólogos, hay alguien mucho más pensante, hay alguien que está trazando nítidamente la estrategia que está siguiendo José. José es un experto, tiene mucha experiencia en el campo militar, en el campo de las acciones armadas, en el conocimiento de lo que es el escenario del BRAE. Pero yo creo que hay otro sector, hay otro grupo importante. ¿Hay sospecha de quiénes podrían ser? ¿Qué tipo de grupos, personas? Bueno, hay que analizar quiénes eran los principales cuadros de esta facción terrorista, ya identificado en términos policiales como Proseguir, que estuvieron en la cárcel, que estuvieron en Castro y desde hace 4 años atrás han estado saliendo en libertad. Y han estado solamente yendo a alimentar esta plataforma ideológica, intelectual de este grupo. Exactamente. Entonces yo tengo mis sospechas, creo que hay entre 4 y 5 cuadros importantes que ya salieron de Castro y que estos se estarían dirigiendo en términos ideológicos, en términos de análisis, en términos de la estrategia de José y de esta facción del BRAE. Entonces, mi posición respecto a esto de que si son sicarios del narcotráfico, si son narcosenderistas, si es un grupo Esto quería falcalizado... preguntarte, ¿cómo debería llamarlos? Ya no sé, porque todos tienen su calificativo diferente. Cuando me refiero a ellos debería decir que son senderistas, neosenderistas, terroristas, narcotraficantes, narcoterroristas. ¿Qué chapa les pongo? Mira, la relación del narcotráfico con Sendero Luminoso se ha dado al día siguiente en que Sendero Luminoso llegó a las cuencas cocaleras.